y ahora que Dios nos permite estar una vez más en su presencia, la palabra de Dios dice que más vale estar en sus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Así que si estamos aquí, pues hay que gozar. Si estamos aquí, hay que regocijarnos. No es un culto más, no es un día más, es un día en la presencia de Dios. Así que eso es lo más maravilloso, es lo más bonito que podemos tener, estar en su presencia. Porque dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que vamos a orar, vamos a encomendar al Señor este tiempo para que podamos aprender lo que Él nos quiere decir en su palabra. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más, porque tu voluntad, Señor, tu maravilla, tu misericordia es que estemos reunidos en tu nombre, Señor. Aprender de tu palabra, ser moldeados conforme, Señor Jesús, a tu medida. Gracias porque hoy, Señor, disponemos nuestros corazones para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú nos quieres decir, Señor. Declaramos, Padre, que nuestro corazón, nuestro entendimiento son receptivos a tu palabra en esta hora. Que todo impedimento, Señor Jesús, se va en el nombre de Jesús y que abrimos todo lo que somos, Señor, todo nuestro ser entero a la verdad y a la luz de tu palabra. Y Padre, ilumina nuestros corazones una vez más como aquel gran día, Señor, en que tú llegaste a nuestra vida, te asentaste en el trono de nuestro corazón y empezaste a reinar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Siempre que empiezo a predicar es algo para mí muy común empezar con la frase de que Dios es bueno, de que para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. No importa lo que suceda, no importa lo que pase afuera, allá en el mundo, incluso no solo en las tormentas externas, sino en las tormentas internas, las tormentas espirituales que cada uno de nosotros batalla. Pero qué hermoso que Dios es nuestra paz. Él es ese puerto de paz, es esa playa del descanso de nuestras almas. Así que cada uno de nosotros sabe las luchas del alma por las que pasamos. Hay un himno que dice que Él hace cesar las luchas del alma. Él hace calmar no solo sed espiritual, sino esa tormenta espiritual. Entonces, no solo Dios es un Dios de paz, es un Dios de misericordia, que a pesar de lo que hagamos, de lo que digamos, Él nos sigue amando. Y por supuesto que no es una licencia para pecar, mucho menos, porque la palabra de Dios dice que muchos han distorsionado la gracia de Dios, la han convertido en libertinaje. La palabra de Dios también declara y dice la palabra hablando de Pablo hablando tantas cosas de las cuales muchas son difíciles de entender. Y los indoctos e inconstantes tuercen para su propia maldición. Pero la gracia de Dios sin duda que siempre nos sostiene. Si no fuera por la gracia de Dios, quién sabe dónde estaríamos tú y yo ahorita. Seríamos personas totalmente diferentes a lo que somos hoy. Seríamos desconocidos a nosotros mismos. O tal vez sí nos conociéramos, porque todos venimos de un trasfondo, venimos de una vida en la que Dios nos rescató, Dios nos salvó. La palabra dice la vana manera de vivir en la que estábamos nosotros perdidos en nuestros delitos. Así que Dios nos ha sacado de aquello. Pero el enemigo está siempre ahí. Pero más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a través de nuestro Señor. Aleluya. Y esa es la victoria que tenemos, nuestra fe. La palabra dice, nuestra fe, la cual ha vencido al mundo. Y hoy yo quiero compartir y hablarte sobre el ser del humano, el ser que nos compone, el ser de lo que estamos hechos tú y yo. ¿Por qué es importante entender de qué estamos hechos? ¿Por qué es importante conocer cómo estamos conformados? Porque si no conocemos nuestra identidad, si no conocemos de aquello de lo cual estamos hechos y para lo que fuimos hechos, difícilmente, si no es que imposible, vamos a alcanzar la victoria en Jesús. Debemos de conocer qué es lo que Dios nos ha dado.
Claro, sabemos que Dios nos ha dado su Espíritu, sabemos que Dios nos ha dado su palabra, sabemos que Dios nos ha dado la fe que ha vencido al mundo, tantas y tantas cosas, pero ¿qué nos ha dado Dios? Pregúntate, ¿qué me ha dado Dios implícitamente, aún antes de venir a su presencia? Y la palabra declara que somos seres tripartitas, somos seres compuestos de tres partes. Y yo quiero que vayamos allá a Primera de Tesalonicenses 5:23. Pero antes del 23 quiero leer un poco en contexto de los anteriores versículos. Ahí la palabra de Dios dice desde el 15, vamos a leer desde el 15, 5:15. Y la palabra de Dios declara ahí en Primera de Tesalonicenses 5:15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y si hacemos todo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ¿qué? Ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si tuviéramos que agregar algo más, agregaría el 24, porque fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Es decir, tú y yo tenemos una promesa, como dice en otra parte de las Escrituras, fortísima delante de Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido hacer las cosas para que tú y yo hagamos su voluntad. ¿Cómo cumplimos la voluntad de Dios? Lo cumplimos en tres áreas, en tres esferas de nuestra vida. La palabra declara que somos un ser, y un ser se puede dividir, lo podemos subdividir. Es como cualquier objeto que puedes tú tomar y armas o desarmas. E incluso si no fuera desarmable, lo pudiéramos hacer dividiéndolo y subdividiéndolo en las partes y en las materias que lo conforman. Todas las cosas que vemos, la mayoría de ellas están compuestas por materiales, por aleaciones que tienen que ser combinadas en una parte exacta, en una fórmula correcta, para que sea lo que tenga que ser, para que tenga la durabilidad, la dureza, la aleación correcta. Tienes tú que mezclar los ingredientes correctos, específicos, en gramos, en cantidades específicas. Tú y yo somos esa creación de Dios correcta, específica, que Dios había diseñado los ingredientes que tú y yo necesitamos para hacer, para subsistir. Y la palabra nos dice espíritu, todo vuestro ser. La primera parte que menciona la palabra es el espíritu. La segunda que menciona es el alma y la tercera es el cuerpo. Quiero que notes lo siguiente, está en un orden específico. No está al azar o a la casualidad, no está porque así lo escribió Pablo. Dice la palabra de Dios que todo lo que los santos hombres de Dios escribieron fue por inspiración del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo hasta ordenaba las palabras. El Espíritu Santo, si tú y yo conociéramos más allá, aún en su lenguaje, hebreo, arameo, griego, pero sobre todo el hebreo, pudiéramos ver cómo la palabra está específicamente desglosada, que no hay casualidades. Hay mensaje que la palabra de Dios ha dado en la misma palabra de Dios, de forma implícita. Pero la palabra nos dice espíritu, alma y cuerpo. Es decir, hoy en día podremos decir que tenemos tres tipos de personas caminando en la tierra. Aquellos que son espíritu, alma y cuerpo. Aquellos que son alma, cuerpo y espíritu. O aquellos que son cuerpo, alma y espíritu. Mencioné los tres órdenes en los que puede estar esta frase.
Si tú eres una persona que está en cuerpo, alma y espíritu, es porque lo primero que tú te vas a fijar es en el cuerpo. Es porque lo primero y la prioridad tuya, sea consciente o inconsciente, va a ser lo corporal. ¿Qué es lo corporal? Pues todo lo que nos atañe en esta vida. Que muchas cosas son legítimas, sí, por supuesto. Tenemos que ganarnos la vida, tenemos que comer, tenemos que hacer las cosas, tenemos que crecer, desarrollarnos, es la voluntad de Dios casarnos, tener hijos y todo eso. Pero eso es secundario, eso es parte de lo del cuerpo. Y si tú eres un ser que está en el alma, y luego el cuerpo y luego el espíritu, quiere decir que eres un ser que se guía y se basa por las emociones. Que lo más importante para ti es sentirte bien, es estar bien, es tener tu interior bien, en un cierto sentido, porque claro que Dios se preocupa de que estemos bien interiormente. Pero tú te vas a mover conforme a tus sentimientos, tú te vas a mover conforme a tus emociones, y después te va a interesar tu cuerpo, y al último te va a interesar el espíritu, si es que sabes que existe el espíritu, porque normalmente la persona que empieza con su cuerpo no sabe que hay espíritu. La persona que empieza con su cuerpo no piensa siquiera en la parte y en esa forma que Dios nos ha dado espiritual. Pero si tú eres un ser, como dice la palabra de Dios, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es que tú eres un nacido de nuevo. Tú no puedes ser espíritu primeramente si no has nacido de nuevo. Las religiones en todo el mundo buscan, anhelan encontrar el camino a Dios, y para eso han ideado dogmas. ¿Qué es un dogma? Es la forma del hombre de llegar a Dios. Es la forma del hombre de querer llegar a Dios. Él quiere llegar a la parte espiritual. Pero la palabra declara que el espíritu está muerto, hasta no ser que el Espíritu Santo llegue y le dé vida a ese espíritu. Entre tanto, tenemos esa parte muerta. No está viva, está apagada, no es nada, está muerta. Y todos, eso sí, somos alma y somos cuerpo. Eso sí. Si tú estás vivo hoy, o cualquier persona que veamos allá, tiene alma y tiene cuerpo. Claro que tiene espíritu, pero el espíritu no está vivificado aún. El espíritu tiene que ser vivificado. Y qué importante es entender estas tres partes, hermanos, del cuerpo, porque si las entendemos vamos a saber cómo usarlo para mí. Vamos a hacer y saber cómo usarlo para poder vencer. La palabra de Dios dice que Cristo ha vencido al mundo. Él ya venció al mundo. Pero tú y yo estamos en una guerra diaria. Una guerra diaria. Una guerra que se tiene que librar día con día. Ya la tienes ganada porque Cristo la ha ganado. Pero estamos en la carne. Y mientras estemos en la carne, la palabra de Dios dice, lo vamos a leer más adelante, Jesús dijo, la verdad la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, mientras tú y yo estemos en la carne, vamos a ser susceptibles de debilidad. La palabra de Dios también declara que quien crea que esté firme, mire que no caiga. Y lo hablamos desde la experiencia también. Es para la gloria de Dios. No hay por qué avergonzarse de aquel que se cae. Levántate. Cuando te caigas, levántate. Y levántate pronto. Levántate. Aunque todos te juzguen, tú levántate. Eso es lo que debemos hacer. Si es que hacemos, nos tenemos que levantar. Pero nos levantamos con nuevas fuerzas, amigos. Nos levantamos con el poder de Dios. ¿Por qué? Como empecé a decir, porque la misericordia de Dios es para siempre. Es para siempre. Y eso siempre va a estar ahí. Ahora yo quiero que entiendas la parte corporal de nuestro ser. Para muchos el cuerpo es malo y se van al extremo. Para muchas religiones el cuerpo es malo. Hay que subyugarlo, hay que flagelarlo para que no hagamos lo que querramos. ¿Se dan cuenta cómo la religión quiere llegar a lo espiritual a su manera? Por eso existían las flagelaciones del cuerpo. Autoflagelarse para someter al cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que estas cosas tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas.
Es decir, tú te puedes flagelar lo que quieras, pero si no has nacido de nuevo, por más que te flageles, por más que pongas tu cuerpo en servidumbre, porque no hay un cambio desde dentro. Entonces el cuerpo es bueno en sí mismo. El cuerpo es bueno, Dios nos lo ha dado. Y Dios le dio al cuerpo 3 hermosos regalos. 3 regalos que nos ha dado el cuerpo. El primero de ellos son los sentidos. Tú y yo tenemos 5 sentidos que Dios le dio al cuerpo: el olfato, la vista, el tacto, el gusto y el oído. Tenemos 5 sentidos. Pero ¿qué crees? Satanás se ha encargado de pervertir esos sentidos, de usarlos para... Pero ese es un regalo que Dios nos ha dado. El segundo regalo que Dios le dio al cuerpo es la sexualidad. Dios le dio al cuerpo, Dios le dio al hombre la sexualidad. ¿Para qué? Para que primeramente fructificados, multiplíquense. Y Dios le dio al hombre esa capacidad y a la mujer de multiplicarse. ¿A través de qué? De la sexualidad. En el matrimonio. Es el segundo regalo que Dios le ha dado al cuerpo, a tu cuerpo. Claro que el enemigo también se ha encargado de pervertir esto y llevar la sexualidad a inmoralidad. El tercer regalo que Dios nos ha dado al cuerpo es sin duda uno de los más preciados y el más preciado que tenemos, es la salud. La salud es otro regalo que Dios te da. La salud es un regalo de Dios. Sentidos, sexualidad y salud. Las 3 S del cuerpo. Dios nos ha dado esos 3 regalos para que tú y yo los sepamos administrar. Para que tú y yo sepamos disfrutar. Por ahí he escuchado la frase y la escuché del pastor, porque yo estoy en la iglesia, el pastor, y él decía que Dios no es un quitaplaceres, ¿verdad? Como muchos lo podrían. Dios es un guardador del placer. Dios guarda el verdadero placer. Pero si tú haces su voluntad, si tú haces y buscas su palabra, y el placer en diferentes áreas de la vida, no solamente en uno, en diferentes. Entonces Dios no es un quitaplaceres, Dios es un ser que guarda tu vida, que quiere guardar tu corazón desde el cuerpo para que tú tengas placer espiritual, placer corporal, placer en el alma y en los sentimientos a la plenitud de Dios. Entonces, esa es la parte corporal. Esos son los regalos de Dios que Él nos ha dado. La salud, la sexualidad y los sentidos. Y tú y yo debemos de ser muy, muy cuidadosos con estas partes del cuerpo, porque el cuerpo es lo que está en contacto con el mundo. Es la primera capa. Es a lo que le va a llegar primero los dardos del enemigo. El cuerpo, porque es lo que está afuera. Tú y yo tenemos este cuerpo que es nuestro templo. Es el templo del Espíritu Santo, pero también es el templo de tu alma, es el templo de tu espíritu. Si tú y yo no cuidamos nuestro cuerpo, estamos atentando contra Dios mismo. Debemos de guardarlo. Y también tenemos el alma. El alma es una de las cosas más complejas que pudiera el hombre empezar a desglosar. El alma es aquella parte del cuerpo que nos da los pensamientos. En el alma tú y yo pensamos, en el alma tú y yo tenemos la voluntad, en el alma tú y yo tenemos la conciencia, en el alma tú y yo sentimos, somos. Si tú piensas, si tú quieres hacer algo, todo eso está en el alma. Por eso lo que nos conforma es el alma es la que piensa, el alma es la que se molesta, la que se enoja, la que puede guardarse o sentir muchas cosas. El cuerpo solo expresa lo que tú eres. El cuerpo solo empieza a llorar y salen esas lágrimas cuando el alma está triste, cuando el alma no quiere más. Y el cuerpo derrama lágrimas. Pero qué hermosas son las lágrimas que derramamos en la presencia de Dios. El salmista decía: Él, tú guardas mis lágrimas en tu rededor. Él guarda esas lágrimas que tú y yo derramamos en la presencia de Dios. No lágrimas de desconsuelo, no lágrimas de resentimiento, sino lágrimas en su presencia. En la presencia de Dios. Entonces el alma es el asiento de la voluntad, el alma es el asiento de las emociones, el alma es el asiento de los pensamientos, el alma es el asiento de tu carácter, el carácter, la forma de reaccionar
ante las circunstancias externas y las personas. En el alma está la personalidad, es el yo, lo que te hace único, lo que te distingue de todos los demás seres. Nadie es igual en la tierra. Qué hermoso es Dios que nos ha creado de forma única. Ni tu hermano gemelo, si lo tienes, es igual a ti. Nadie es igual a ti. La razón también se asienta en el alma. La razón nos da el pensar, la razón te hace calcular, la razón nos hace prevenir, la razón nos hace cuidarnos. Pero quiero que tomes en cuenta la parte de la conciencia, porque la conciencia es lo que Dios ha demostrado la moral en Dios. Que aún antes de conocer a Dios, tú y yo tenemos una conciencia. Y tú y yo sabemos de antemano qué está bien y qué está mal. De tal manera que aquel que mata se va a sentir mal por matar. No va a matar como si nada. Tiene que pasar muchas cosas y tiene que pasar tiempo para que se haga completamente insensible. Claro que lo sabe. Pero aún en ellos hay algo que no nos deja en paz. Y eso es la conciencia. Los pecados. La palabra de Dios dice que nuestra conciencia dará testimonio en aquel día. Es decir, la propia conciencia será otro juez más fuerte delante de Dios. En la conciencia está el bien y el mal. La moralidad que Dios le dio al ser humano en reflejo del ser más moral que existe, que es Dios. Entonces, el alma no es cualquier cosa. El alma es lo que tú y yo debemos de cuidar con gran celo. El alma. En el alma están los sentimientos. Cómo yo me siento por las personas. Cariño, enojo, envidia, celos, resentimiento, amor. Ahí son los sentimientos. Y eso se aloja en el alma. Como te das cuenta, el alma es algo grande, es algo complicado y es algo que es complejo. ¿Y cómo no va a ser complejo si Dios nos hizo su imagen y semejanza? Dios es complejo. Tú y yo somos complejos. Y lo mencionaba en otra predicación anteriormente en la iglesia donde estoy. Y les decía a los hermanos, qué hermoso es Dios que nos ha dado la facultad de ser a su imagen y semejanza. Tú y yo tenemos honra implícita en nosotros mismos. Tú y yo tenemos honra. Si tú eres, existes, tienes honra, porque Dios te hizo su imagen y semejanza. Tienes honra en Dios. Y esa honra es la que tú y yo debemos de cuidar. Esa honra que Él te ha dado, tú y yo la debemos de procurar con celo. Pero también somos espíritus. Y yo les decía que el espíritu está muerto hasta que llega Cristo, hasta que llega el espíritu de vida. Ese espíritu está ahí apagado, no hay nada, pero el hombre ha querido llenar ese cuarto con muchas cosas, con muchos dogmas, con muchas religiones, con muchas cosas, pero todo ha sido en vano. Si no llega Cristo a tu corazón y a tu alma, no vas a experimentar el amor del Señor. Por eso Jesús enfatizaba a todo aquel que se acercaba a Él y les decía: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, parafraseando, Jesús le estaba diciendo: es necesario que tu espíritu viva. Es necesario que yo te vivifique, porque yo estoy parafraseando Jesús diciendo: yo soy el Espíritu. Entonces Jesús nos ha hecho seres tripartitas. Dios nos ha hecho conforme a su imagen. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios nos ha creado tan complejamente que el cuerpo es una viva imagen de lo que es Dios. Hay el elemento más importante del que podemos hablar, que es el agua. El agua compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. 3 átomos distintos. El agua en sus 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. Es la misma agua, no se le agrega nada más. Está en 3 estados. Y así es Dios. Es sólido, líquido y gaseoso. Y así somos tú y yo. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y los 3 son importantes. Quiero que leamos ahora y que recordemos una parte en Gálatas 5:16 al 23. Gálatas 5:16
al 23. Y ahí la palabra de Dios nos habla de los frutos, ¿verdad? De los frutos, ¿de qué? Del Espíritu, pero no solo del Espíritu, sino de la carne. Y ahí en Gálatas 5, 16 al 23, dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La mayoría de estas cosas son para darle placer al cuerpo, nada más. Pero se extiende y se contamina tu alma, se extiende y se contamina el asiento de tu ser. Cuando tú y yo le damos lugar y cabida al enemigo a través del cuerpo, vienen los homicidios, vienen las borracheras, vienen las herejías, vienen las idolatrías y viene todo lo que ya conocemos. Pero la palabra dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. E importante, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, con E mayúscula, es decir, si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu, en el Espíritu de Dios, con tu Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí quiero que veas que Pablo nos daba la forma de vivir por el Espíritu. Tú y yo debemos de procurar vivir en el Espíritu. Tú y yo debemos de procurar ser espirituales, ser hombres espirituales y darle cuidado primeramente a nuestro espíritu, luego nuestra alma y al último nuestro cuerpo. No porque sean menos importantes, los tres son importantes, pero debemos de procurar ese orden, porque el cuerpo va a reflejar lo que tu alma tiene y tu alma va a reflejar lo que tu espíritu tiene y no lo tiene. O si tu espíritu vive o no vive, eso es lo que vas a reflejar. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo? Dándole y proveyendo la salud. Y el enemigo sabe que la salud puede ser un gran peso para ti. El enemigo sabe que la salud, lo voy a repetir otra vez, puede ser un gran peso para ti. ¿Cómo? Si no la cuidamos, si no la administramos, nos va a impedir de hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y esa voluntad de Dios en tu vida es primero espiritual, y después es almática, y después es corporal. Pero si tu cuerpo, tu cascarón, tu templo no está bien, no vas a poder hacer la voluntad de Dios para tu vida. No solo la voluntad de Dios en el mensaje, en el don que Él te ha dado, sino la voluntad de Dios para con tu familia, la voluntad de Dios para con tus hijos, la voluntad de Dios para con tu esposa, tu esposo, la voluntad de Dios para con tus hermanos en la fe y la voluntad de Dios para con todos los que te rodean. Debemos de cuidar el cuerpo sin que sea nuestra prioridad. Los extremos están mal. Hay quienes cuidan del cuerpo de una forma exagerada y el cuerpo se hace su templo, pero no solo su templo, se hace su altar. El cuerpo es tu templo, no es tu altar. El cuerpo no es para que te pongas delante de Él y le rindas ni te sigas. El cuerpo es para que lo cuides. Cuídalo sanamente, procúralo, pero también no te vayas al extremo. Voy a cuidar mucho mi espíritu, voy a orar y voy a descuidar mi cuerpo porque soy 100% espiritual. ¿Podría alguien pensar así? ¿Pero qué crees? El 100% espiritual va a cuidar su cuerpo, no lo va a descuidar.
Jesús cuidó su cuerpo. Jesús sabía qué comer, qué no comer, cuándo, cómo. Él sabía. No vas a ver acaso el maestro, no vas a ver de qué está compuesto el cuerpo que él mismo creó. Amén. Tú y yo somos carbono, hidrógeno, si nos vamos a los elementos químicos, nitrógeno, oxígeno, esencialmente 4 elementos químicos. Y la tierra está compuesta de esos mismos y muchos más, zinc, etcétera, etcétera, pero esos más. O sea, Dios tomó de la tierra y le dio forma al hombre. Hizo a Adán como si fuera así. Le dio forma, le hizo la boca, le hizo los brazos, le hizo todo. Pero Adán no tenía vida. Es decir, Adán ya era un pollo, específicamente y especialmente hecho por Dios, complejamente hecho, pero no tenía vida. La palabra dice que tuvo que hacer Dios, ¿qué? Tuvo que soplar aliento de vida. Y le sopló. Y ahí Adán abrió los ojos. Y ahí Adán supo tener conciencia de sí mismo. Y él dijo, soy un ser humano, sin que Dios se lo haya hecho. Porque el soplo de Dios te da aliento. Si tú respiras del soplo de Dios en tu vida espiritual, vas a saber quién eres y no vas a tener la necesidad de que alguien te diga quién eres, porque Dios está soplando a ti ese aliento de vida. ¿Y cuál es ese soplo? ¿Cuál es ese aliento de vida? Sino la oración. En la oración tú conoces quién eres. En la oración Dios te da identidad. En la oración nadie te puede engañar, ni tú mismo, porque debemos de cuidarnos de engañarnos a nosotros mismos. La palabra dice, cuídense de engañarse a vosotros mismos. ¿Qué es lo más engañoso sino el corazón del hombre? Y la filosofía del mundo te dice, hazle caso a tu corazón. Tú escucha tu corazón y si le das caso no te vas a equivocar. Pero no, Dios se va más arriba y dice, no le hagas caso a tu corazón porque no hay cosa más engañosa que el corazón. Ponte y cimiéntate en la palabra, métete en oración y ahí es donde Dios te va a dar identidad y tú vas a hacer lo que Adán fue antes de la caída en el Edén. Un hombre sabio, un hombre que era íntimo con Dios, un hombre que caminó con Dios y él caminaba por el huerto del Edén y escuchaba la voz de Dios audiblemente. ¿Quieres escuchar la voz audiblemente? ¿Se puede? Sí, se puede escuchar la voz de Dios audiblemente. Si Dios te lo permite, por supuesto que se puede. ¿La quieres escuchar? ¿O quieres escucharla en tu espíritu de forma muy clara? Recibe del soplo de Dios. Y eso es la oración. Cuando tú y yo nacemos en el espíritu, somos bebés espirituales, ¿saben? Dice la palabra de Dios que somos bebés. ¿Qué necesita un bebé? Un bebé cuando nace se le da una nalgada, ¿no? Para que empiece a respirar. Es lo primero que necesita el bebé. Es lo primero, ese estímulo para que empiece a absorber oxígeno. Tú y yo sin la oración morimos al segundo de haber nacido. Cuando nacemos tú y yo de nuevo tenemos al Espíritu de Dios. ¿Pero qué crees? La palabra de Dios dice sed llenos del Espíritu. Y en el original es sed constantemente llenos del Espíritu. Constantemente. Por eso la palabra de Dios habla y declara en los hechos que eran constantemente llenos del Espíritu los apóstoles y fueron llenos del Espíritu Santo. E hicieron esto y hablaron en lenguas, hicieron aquello y pasó otro tiempo y después hubo otro momento importante en el libro de los Hechos y fueron llenos otra vez del Espíritu de Dios. Y ya eran nacidos del Espíritu. Tú y yo tenemos que ser constantemente llenos. Y eso nos lo va a dar la oración. Entonces el bebé necesita respirar. Después, ¿qué necesita ese bebé espiritual para vivir? O ese bebé físico para vivir. Necesita alimento espiritual. Y la palabra de Dios dice que ese es la palabra de Dios. Jesús mismo, porque es el pan del cielo que descendió del cielo. Amén. Para que tú y yo vivamos en el Espíritu y esa parte de nuestro cuerpo sea guardada, como dice Tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Debemos de procurar leer la palabra de Dios. Debemos de procurar estar conociendo las palabras de Dios.
Por ahí hay una anécdota que decía, una hermana le decía al pastor: pastor, necesito sanidad en mi vida. Y el pastor le dijo: muy bien, Dios te puede dar sanidad, pero ¿en qué parte de la palabra te estás basando para que haya sanidad en tu vida? No sé, pues tú solo dice la Biblia que Dios sana. Tienes que saber la palabra de Dios para afianzarte en una promesa. Si tú conoces la palabra, te afianzas en la promesa, la haces tuya, y entonces se hace el milagro conforme a la voluntad de Dios. Pero tú crees. Entonces, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Pero ¿en qué parte de la Escritura te estás basando de que Dios es bueno? De que Él va a suplir, de que Él va a suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De que Él nos sanará porque por sus llagas hemos sido sanados, curados. De que Dios proveerá porque Dios es Jehová Jireh. ¿En qué te estás basando? Tu espíritu vive de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es la tercera cosa que ese bebé necesita después de comer? El bebé espiritual, así como el bebé físico necesita un abrigo, un techo y un cuidado familiar. Si tú y yo descuidamos la congregación, que es nuestro cobijo, nuestro arropo, nuestra familia, estamos descuidando el espíritu. La palabra dice que guardemos vuestro espíritu irreprensible, y se guarda irreprensible la comunión unos con otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los juntos, en armonía y en unidad. Y hay hermanos que dicen: hermano, yo oro, pastor, yo oro desde la casa, yo oro ahí, yo tengo mi tiempo y amén. Si lo puedes tener, qué bueno. Si no puedes por X o Y razón, también es válido, a veces no se puede, pero que no sea una constante, ¿verdad? Porque hay muchos que oran desde casa. Te voy a decir algo: hay bendiciones de Dios que se alcanzan únicamente cuando estás en comunión. Hay bendiciones de Dios que se alcanzan únicamente cuando estás en comunión congregacional. Que por más que estés orando en tu casa, velando en tu casa, no la vas a encontrar. El llanero solitario muere solitario. El cristiano no es un llanero solitario. El cristiano fue hecho para convivir y para tener comunión con sus hermanos. Y ahí estás alimentando tu espíritu. La palabra declara ahora sobre el alma: en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo recto, en todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y yo les dije que el alma son también nuestros pensamientos. Y ten cuidado, porque es de lo que más se corrompe fácilmente. La guerra más reacia que el hombre puede vivir es en su mente. La guerra más cruenta que el hombre puede vivir es en la mente. Y Satanás, ¿sabes? Si gana tu mente, te tiene del otro lado, donde tú no quieres estar. Pero por eso la palabra dice que pensemos en lo bueno, lo amable, lo justo, lo que es digno de alabanza. Y para eso tenemos la palabra. Para que la palabra dirija nuestros pensamientos, para que la palabra dirija mi mover. La palabra de Dios dice que en Él somos y nos movemos. En Dios, no solo porque Él es nuestro creador, somos y nos movemos si estás en el Espíritu. Te vas a mover como pez en el agua, en el mar de Dios. Y tú y yo queremos estar en el mar de Dios. Tú y yo no queremos estar fuera de ese mar de Dios, en un mar esposo. Así que somos estos tres en uno, no que seamos tres diferentes, somos tres partes en uno. Y Dios sabe, y el enemigo sabe también, que estamos compuestos de esta manera. Y Él va a querer atacar cuando nuestro espíritu, tu alma, y si estás muy fuerte en tu alma, te va a querer atacar en tu cuerpo. Por eso no debemos de bajar los brazos de ninguna gracia. Debemos de cuidar nuestra salud, nuestros sentimientos, nuestra salud, nuestra sexualidad, y que les dije que era la primera, hermanos, nuestros sentidos. Son los tres regalos de Dios para el cuerpo.
Debemos de cuidarnos. Debemos de cuidar qué veo. Esto de qué veo, qué toco, no es para los niños nada más, porque es para los niños. Cuido lo que veo, lo que toco, cuidado con mis manos al tocar, mis ojos al ver, mis oídos al oír. Es para todo cristiano. Debo de tener cuidado de lo que veo, cuidado de lo que toco, cuidado de lo que disfruto con mis hijos, porque eso pasa al siguiente nivel, que es el alma, y eso puede pasar al siguiente nivel, que es el espíritu. Y debemos de tener cuidado con eso. Y quiero ahora compartir un poco ahí en la palabra de Dios en 1 de Pedro 3. Quiero que vayan conmigo allá a 1 de Pedro, capítulo 3. Y es una parte de la palabra de Dios que habla para la mujer, ¿verdad? Habla para la mujer, pero por supuesto que tanto hombre como varón como mujer debemos de hacer la nuestra. Pero aquí la palabra de Dios dice que la mujer debe de considerar una conducta casta y respetuosa, que su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Tú y yo debemos de tener un espíritu afable y apacible, un espíritu que sea dócil, un espíritu que sea cuidado por el Espíritu de Dios, que no sea un espíritu que se conmueva fácilmente, que se alegreste fácilmente, sino que sea apacible. Que cuando alguien quiere ponerse encima de ti, no que no te defiendas, pero que sepas cómo hacerlo. No que brinques nada más por puro impulso. Y para hacer eso necesitas al Espíritu de Dios, porque la palabra dice y declara que uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza. Y la templanza, como la había mencionado en la ocasión pasada, es carácter bajo control. Esa es la templanza. Por eso Dios nos hace un llamado a tener un espíritu afable y apacible. Y me llama mucho la atención el verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara le decía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Quiero decirte ahora para la mujer que para que tu cuerpo, tu espíritu y tu alma sea guardado y irreprensible hasta la venida del Señor, debes de estar en sujeción, así como el marido está en sujeción a Cristo. No hay otra forma de cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo si no es bajo la autoridad de Cristo. Y la que Él ha revelado no va. Si nosotros estamos bajo esa autoridad correcta, si nosotros estamos bajo ese diseño divino de Dios, entonces todo va a salir bien. No tiene por qué salir algo mal, absolutamente. Al contrario, lo que vemos hoy en día en el mundo, en las noticias, es porque se ha transgredido el divino diseño de Dios. Es porque ahora los hijos mandan a los padres. Es porque ahora la madre manda en el hogar. Y ahora es un matriarcado. Eso no es de Dios. Es el hombre siendo cabeza, amando a su esposa, como vaso frágil, sujeto. También el hombre, el varón a Dios, y la esposa siendo un paraguas para sus hijos, y el varón arriba como un paraguas hacia la vida. Porque el varón es sacerdote, es su casa. Entonces, así guardas también tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Así guardamos nuestro espíritu. Y hay algo también importante en esta parte que te quiero compartir. Nosotros debemos de adorar a Dios con todo nuestro ser. La palabra de Dios declara cuál es el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y a tu prójimo
también como administrador. Esto es lo más grande de Dios para tu vida. Para tu vida. Si todo tu ser está en armonía, amando a Dios, amando a tu prójimo, bajo autoridad, cuidando tu cuerpo, cuidando tu salud, cuidando tu sexualidad. Y no solo es para los jóvenes de esta parte. Hay que cuidar la sexualidad muy. Cuidando tus sentidos. Entonces podremos decir que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están siendo guardados en Dios. Y no lo va a hacer tú, lo va a hacer Dios. Porque tú y yo somos inútiles en guardarnos a nosotros mismos. Dios nos ha comprado por su sangre. Es decir, que tú y yo ya no nos pertenecemos. Porque tú y yo somos malos administradores de los dones de Dios. Pero si tú administras lo que Dios te da con el Espíritu de Dios en tu vida, haciéndole caso, entonces vamos a ser los mejores administradores que te puedas imaginar. Porque es Dios administrando tu vida, es Dios administrando tu alma, es Dios administrando tus sentimientos, tu sentir, tu corazón, es guardando tu corazón. La palabra de Dios dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en la palabra de Dios, corazón, muchas de las veces es cuerpo, alma y espíritu. Todo tu ser, por sobre toda cosa guardada, guarda tu sangre, porque de él mana la vida. El Espíritu de Dios que hace morada en nuestro cuerpo y da vida a tu alma. Así que yo quiero decirte hoy que Dios nos ha dado estas tres partes para que tú y yo seamos conscientes de ellas, para que tú y yo las cuidemos y para que tú y yo las procuremos. Y entre más sepamos de qué estamos hechos, más vamos a saber cómo cuidarlo. Y por último, quiero que me acompañes ahí a Mateo 26, porque quiero enseñarte cómo cuerpo y alma y espíritu estuvieron en armonía trabajando en una parte de la Escritura con Jesús mismo. Mateo capítulo 26, verso 36 al 41. Y en esta parte de la Escritura el Señor nos habla de aquel momento clave y crucial que era cuando Jesús empezó a orar en el Getsemaní. Y la palabra dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, y entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí vemos al Hijo del Hombre, aquí vemos a Jesús siendo plenamente Dios e entristeciéndose, porque era 100% humano. Jesús, cuando oraba y estaba en el monte de Getsemaní, empezaba a orar en el Espíritu, y ahí orando en el Espíritu, porque el Espíritu no tiene límite, orando en el Espíritu iba al Padre, el Espíritu de Jesús iba al Padre, y estaba en la presencia de Dios, y ahí podías ver orar a Jesús. Podías tal vez ver su cuerpo, su discípulo, pero su espíritu estaba junto. Pero aquí Jesús también empieza a orar y su espíritu se fortalecía, pero su alma sentía un pesar muy fuerte, porque se empezaba a vislumbrar aquel camino que él tenía que recorrer. Su alma empezó a angustiarse, como dice la palabra, hasta la muerte, y él empezó a entristecerse. Y verso 38, entonces Jesús les dijo: mi alma ¿está qué? Está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay momentos en la vida en que tu alma, nuestra alma, va a estar triste hasta la muerte. Pero no te quedes en la temporada de la tristeza, porque si nos quedamos ahí, entonces viene la depresión. Vamos a levantarnos, vamos a caminar. La tristeza no es para quedarse ahí. La tristeza es para ver el poder y la fortaleza de Dios en la prueba. Para eso es la tristeza. Ahora quiero que veas la tristeza así. Cuando venga a tu vida lo que te quiere entristecer. La tristeza es el vehículo de Dios para que su espíritu se fortalezca en tu espíritu. Porque cuando somos débiles, entonces
somos fuertes, porque en mi debilidad soy fuerte y se perfecciona el poder de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Y ahí Jesús estaba su alma triste, pero se estaba fortaleciendo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. El cuerpo va a tener sueño. El cuerpo va a querer hacer lo contrario. Hoy tengo que orar, hoy quiero orar. Mi espíritu me dice que ore, pero el cuerpo te va a decir: estoy cansado, ya trabajé mucho, vámonos a dormir. Ese es el cuerpo, esa es la lucha constante que vamos a tener. Y luego vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, para que el cuerpo no sea tentado y caigas. Vamos a ser tentados, sí. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero si tú y yo estamos en el espíritu, entonces la carne, aunque sea débil, se va a fortalecer. Si tú y yo estamos orando, y el ejemplo lo tenemos en Jesús, Él oró en el desierto. Y su cuerpo se fortaleció, porque humanamente 40 días, 40 noches, sin comer, sin beber nada, y en el desierto, porque no estaba en su casa, estaba en el desierto. Es imposible. Pero el Espíritu de Dios te fortalece. Amén. Por eso el Espíritu fortalece el alma y fortalece el cuerpo. Así que hoy Dios nos hace el llamado a cuidar estas tres áreas de nuestra vida, ya que tú y yo seamos aún más fortalecidos y que las mujeres sean fortalecidas, que los varones sean fortalecidos en el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay fortaleza, hay paz, hay fe. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor, vamos a alabar al Señor también en un momento más para darle gracias, porque tú y yo hemos estado aquí una vez más en la casa de Dios, en sus atrios, y cuando estemos orando quiero que te imagines y que pienses esta escena. El templo estaba compuesto por tres partes, y no es casualidad. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santo. El atrio es el cuerpo, el lugar santo es el lugar, el lugar santísimo es el amor a es tu espíritu. Así que cuídalo, y el único que puede accesar hoy es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. No dejes que nadie más entre ni al atrio ni al lugar santo si no es Cristo mismo. Y aquel a quien Dios quiere. Porque hay compañías humanas que Dios quiere rodear, de las cuales Dios te quiere rodear. Hazme su campo en el lugar santo, es decir, en tu alma, en tus sentimientos, en tu corazón. No a la persona equivocada, correcto, pero el lugar santísimo solo es para la presencia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos una vez más, porque, Señor, tu palabra nos ha dejado dicho, Señor, que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu deben ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Hoy, Señor, oramos para que tú nos guardes. Hoy oramos, Señor Jesús, para que tú nos des victoria, Señor, en esas áreas que están débiles, en esas áreas que necesitamos ser fortalecidos, Señor Jesús. Tal vez hay corazones que están tocados, Señor Jesús. Tal vez hay almas que necesitan un descanso en esta hora, Señor. Tal vez hay necesidad espiritual, necesidad en el alma. Necesitamos descansar en tu presencia. Necesitamos fortalecernos. Necesitamos, Señor, venir a la fuente inagotable, Señor Jesús. Podemos cansarnos. Podemos hacer una pausa en el caminar cristiano, pero no nos vamos a detener. Tenemos que ser fortalecidos. Y así como tú le dijiste a tu siervo, come y bebe y levántate, porque el largo camino te espera.
Hoy, Señor Jesús, queremos continuar en ese camino. Hoy venimos ante tu presencia para tomar y fortalecernos de tu palabra, para fortalecernos en tu presencia. Hoy te entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor Jesús, para que tú tomes pleno control de ello. Lo rendimos ante tu presencia, Señor. Y si nuestro espíritu está batido, hoy levántalo. Si nuestra alma, si nuestros sentimientos están decaídos, Señor, por alguna circunstancia en casa, por una circunstancia familiar, hoy, Señor, te pedimos, Padre, fortaleza y que tú obres en esa circunstancia, en esa prueba, en esa dificultad, Señor Jesús, para que nuestro espíritu piense en todo lo bueno, lo amable, lo recto, lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en medio de la prueba. Y hoy el Señor te dice que la verdadera paz no es la ausencia de los problemas, la verdadera paz es paz en medio de la tormenta. Esa es la paz de la cual el Señor hablaba. Por eso el Señor nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Confiad en mí y creed en mí. Así que hoy recibe la paz de Dios, la cual el mundo no puede entender. La paz de Dios es que cuando tú tengas problemas, tenga paz. Que cuando tú tengas problemas, tú le alabes. Que cuando tú tengas problemas, tú le cantes. Que cuando tú tengas problemas, tú te levantes en fe, en espíritu, alma y cuerpo. Que cuando tú tengas una dificultad, tu cuerpo en armonía, le dé gracias a Dios. Le dé gracias al Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Cantamos alabanza al Señor ahí mientras meditamos sobre la palabra que el Señor nos ha dado.